pantalla. Sí. Sí. Yo he preparado una introducción de cada uno de los proyectos y no sé si hacerla o no. Vale. Bueno, pues hoy os voy a presentar los análisis preliminares que hemos hecho juntando los datos que vienen del proyecto de estimulación magnética transcraneal y los datos del proyecto de la descarga consecuente, o SEL. Bueno, aquí os contaba un poco sobre la estimulación magnética transcraneal, pero sabéis que hemos utilizado pulsos simples y pulsos pareados, pero los datos últimos que os presentamos eran de pulsos simples y hoy también. Y medidas globales de la actividad, como son el Global Mean Field Power, la actividad cortical en todos los electrodos, tras los pulsos simples, y el Local Mean Field Power, que es la actividad cortical registrada tras los pulsos simples solo en los electrodos de la zona que se estimula, la de la corteza prefrontal dorsolateral. Bueno, esto lo comentamos en una reunión Vicente y yo hace algunas semanas, que lo que hemos visto es que los pacientes tienen una amplitud cortical media mayor que los controles sanos, lo veis aquí en la línea azul, frente a los controles de la línea verde, y esto pues se podría explicar por una alteración en la función inhibitoria y o por qué partirán de una hipersincronía cortical basal. Si la actividad de base es mayor, cuando reciben los pulsos se alcanza una actividad cortical media mayor en comparación con controles sanos. Cuando hemos hecho correlaciones entre ese área bajo la curva o el Local Mean Field Power con los síntomas evaluados por la PANSS, la BNSS, no salen relaciones significativas y lo nuevo que hice para esta exposición fue ver si tenían alguna relación con la IPASE y tampoco. Aquí están como tanto para el Local Mean Field Power como el área bajo la curva de todos los electrodos. ¿Vale? Nada sale significativo con los 22 pacientes con esquizofrenia que hay incluidos en ese estudio. Sobre la descarga consecuente, bueno, pues lo que os han contado Rosa y Antonio muchas veces sobre este mecanismo, que sabéis que están las tres condiciones, la de hablar y decir la vocal A, la de escuchar la grabación de uno mismo diciendo esa vocal A y escuchar una voz externa diciendo la vocal A. Se graba el EEG y lo que se ve es que en controles sanos se da una inhibición de ese potencial N100 que no se da o se da en menor medida en pacientes con esquizofrenia. Y cuando se hacen los estudios de correlación con los síntomas y con la IPASE, sí que salen correlaciones significativas. A menor inhibición de ese potencial N100, pues mayores síntomas tanto positivos y negativos y alteraciones del yo evaluadas con la IPASE. Entonces, ambos hallazgos podrían explicarse por esos hechos que os he contado antes con la estimulación magnética transcraneal, esas alteraciones en la función inhibitoria o que los pacientes partan de una hipersincronía basal. Entonces, si a la base pueden estar estos hallazgos, pues pensamos que a lo mejor podría haber relación entre los datos que provienen de ambos proyectos. ¿Qué datos hemos...? Sí, espera, perdona, yo creo que hay aquí que explicar algo. El mecanismo de la descarga consecuente, en principio, pensamos que es una señal inhibitoria que va desde el área origen. No lo he explicado porque claro, he hecho sí, creo que es que al ser una señal inhibitoria que va desde el área origen de la orden hasta el área que recibiría el estímulo sensorial de esa orden, si hay menor función inhibitoria, lógicamente podría verse alterada la descarga inhibitoria que va desde el área motor hasta el área sensorial. Entonces, por eso especulamos que si encontramos que hay menos actividad inhibitoria general en los pacientes, eso podría también relacionarse con esta alteración en la experiencia, en la autoexperiencia. Vale, pues si en los dos proyectos a la base pueden estar esas alteraciones en la función inhibitoria, pues pensamos que quizás pudiesen estar relacionados. Los datos que hemos metido en los análisis son de los que proceden del proyecto de estimulación magnética transcraneal
ese área bajo la curva, tanto de solo los electrodos de la corteza prefrontal dorsolateral como de todos los electrodos, y del proyecto del SEL, la resta entre las condiciones TOC, cuando la persona dice la vocal A, y ListenSEL, cuando la persona está escuchando su propia grabación, como una medida de cuánto se inhibe ese potencial N100. La muestra que tenemos de personas que tienen tanto datos de estimulación magnética como datos del proyecto del SEL son 52 personas. Hay 24 controles sanos, 20 pacientes con esquizofrenia, de los cuales 11 son primeros episodios y 8 con trastorno bipolar. Son poquitos. Y ya para mostrar lo que ha salido en los análisis de correlación, empezando por ese área bajo la curva de solo los electrodos de la corteza prefrontal dorsolateral, en todas las correlaciones he hecho lo mismo. Primero todos los sujetos, tanto controles sanos como pacientes, y luego cada grupo por separado. Entonces aquí en la gráfica aparece esa variable que es la condición TOC menos la ListenSEL, de tal manera que valores más bajos indican una menor inhibición del potencial N100 y valores más altos una mayor inhibición. Y aquí aparece el área bajo la curva. Este se interpreta que a menor área bajo la curva existiría una mayor inhibición y a menor área bajo la curva, o sea, hay más actividad cortical media, sería menor inhibición. Y la correlación es de signo, nada sale significativo, ¿vale?, de esta exposición, pero la correlación es de signo negativo. O sea, menos de una variable, más de la otra. A menos inhibición evaluada por el proyecto del SEL, o sea, menos inhibe el potencial N100, más área bajo la curva tras los pulsos simples, lo cual tiene sentido. A menos inhibición aquí, menos inhibición en el proyecto de la TNS. Esta relación, el sentido, se mantiene cuando consideramos solo los controles, aunque no es significativo, también con los 8 pacientes con trastorno bipolar, pero el signo de la correlación cambia cuando solo son los pacientes con esquizofrenia. Aunque no es significativo, la correlación pasa a ser positiva. Ya, o sea, pero si fijáis, esta correlación se debe a este caso. O sea, si ese caso desapareciera de aquí, no sabríamos si la raya va recta para arriba o para abajo. Yeah. Entonces, vamos, siendo tan pocos casos, pues ese es. Sí. Y ahora los resultados con las correlaciones con el Global Mean Field Power, es decir, después de promediar la señal tras recibir los pulsos simples en todos los electrodos, con todos los sujetos, la correlación sale de signo positivo, no significativa. O sea, se sale absolutamente sin ningún tipo de correlación. Es una P0,92. Sí. Eso con todo. Es como que no hay absolutamente ninguna relación. Luego, cuando solo son los controles, positiva, no significativa. Pacientes con trastorno bipolar igual y sí. Aquí pasa lo mismo. Sí, sí, pasa claramente lo mismo. Sí. Y ya está, y esos son los datos. Lo único es que, hablándolo con Antonio, las medidas de Global Mean Field Power y Local correlacionan, es una correlación positiva y muy significativa. Entonces, como que nos extrañaba que el signo de la correlación con uno y otro sale diferente. Pero yo creo que cuando hay tan pocos casos y hay uno que es un poco diferente, pues te lo cambia todo. O sea, es que claramente ahí hay una gráfica en la que se debe a que un paciente tira para arriba y para abajo. Sí. Ahí. Entonces, bueno, yo no le daría muchas vueltas a esto. O sea, yo creo que la idea es buena y tiene sentido. Y bueno, y hay que reunir una muestra suficiente. Simplemente lo que queríamos era presentaros la idea, más que nada, para saber qué es lo que estamos haciendo. Pero ciertamente la relación entre un factor y otro es interesante. Bueno, claro, lógicamente los dos a fin de cuentas miden lo mismo, ¿no? Uno lo mide en un trozo de la corteza y otro en toda la corteza. Bueno.
Eso podría tener su interés también, el mostrar que es lo mismo. O sea, como que estuviera reflejando lo que aparece en la corteza prefrontal, reflejando lo que pasa en todo el cerebro. Eso tenemos que darle alguna vuelta más. Sí, pero al final no sale nada significativo, o sea que nos quedamos sin demostrar nada. No sale nada significativo por ahora Por ahora, luego se puede probar más adelante, sí. Claro, a ver, estamos en lo de siempre. Realmente hay varios grupos de pacientes aquí mezclados. Tenemos 20 casos, pues habrá a lo mejor 10 en los que no haya, imaginemos que mezclamos 20, 10 en los que hay relación y 10 en los que no hay relación. 10 en los que la curva es plana, o sea, es una relación plana, y 10 en los que es, pues, no sé, positiva o negativa, según lo queramos mirar. Pues cuando mezclamos los 20 desaparecen las relaciones. Por eso nos hacen falta siempre muestras más grandes. Hoy, en teoría, ya debería haber llegado el electroencefalógrafo al Gregorio Marañón. Otra cosa es que empiecen a mandar pacientes. ¿Pero en el Gregorio qué van a hacer? TMS con encefalografía. Vale. Pero el self no. No, self no van a hacer allí. Eso nos vamos a... Es verdad, eso tenemos que apañarnos con lo que tengamos aquí. Pero bueno... Pues, claro, que este estudio solamente se puede hacer con aquellos que hacen las dos cosas, self y TMS. Sí. De todas formas hay más, ya. Lo que pasa es que no están los análisis, o sea, aquí es partiendo de la muestra del estudio este que hemos mandado a publicar, pero hay más gente que tiene TMS y self, pero que no están analizados, no está analizada la señal TMS todavía. Bueno, pues confiemos en aumentar, en triplicar la muestra de aquí en un tiempo y bueno, y darle vueltas a la idea, ¿no? Que yo creo, no sé, a mí me parece que la idea es buena, no sé qué os parece a los demás. Sí, tiene sentido. Me parece bien. Puede que haya otros mecanismos por ahí que lo expliquen, o sea, que expliquen que no salga nada significativo, pero bueno, sí, yo creo que hay que seguir intentándolo. Se mete un poco en el refrigerador y ya lo recuperamos de aquí a un tiempo. Eso es, sí, cuando haya más casos. ¿Tendría sentido, siguiendo la idea de que pueden ser grupos diferentes, recoger los casos, por ejemplo, del self, donde se dé más esa amplitud de la N1 y comparar solo esos, o sea, coger solo esos para ver cómo funciona su TMS? O sea, te refieres a los casos en los que haya menos diferencia entre el potencial cuando hablan y el potencial cuando solo escuchan. En los que sabemos que hay un fallo en la inhibición porque se da ese potencial, pues cogemos esos para ver si ese fallo de la inhibición también se da ahí, aunque igual no es tan publicable. Hombre, esto es como un poco hacerse trampas al solitario, ¿no? Pero escoger los casos que más te favorecen desperdiciando, aquí dejando a un lado los otros, sin que haya un criterio externo que te guíe, más o menos es... Es un poco trampas, pero también, porque al final, claro, tenemos que relacionar esas dos ideas, pues igual vamos a empezar con los que deberían tener esa idea. Si realmente ya casan, pues igual es algo que tiene más sentido ir mirando. Pero sí que es verdad que es un poco... No sé, yo creo dudosa la metodología. Claro, que por ahora, claro, porque, como suelen decir, si torturas a los datos siempre acabas sacando algo, siempre acaban diciendo algo. Pero yo creo que es bastante más lógico tratar de tener muestras más amplias donde veamos qué es lo que puede estar pasando. O sea, en una muestra más amplia y veamos cómo si hay pues lo que hemos hecho en otros estudios de biotipos, si en el conjunto de la muestra hay algunos que tienen unas características especiales y luego después en esos estudiar las relaciones con otras variables. Sí. Si partes de seleccionar a priori grupos o sea, pacientes dentro del grupo que te favorezcan, cuyos resultados pienses que te van a favorecer, luego no acabas explicando lo que hay en el conjunto de los pacientes. Bien. Venga, más ideas que tengamos sobre esto.
Bueno. Buenas, Clara. Que hemos ya casi acabado Hola. de ver los resultados. Me estaba dando cuenta por lo que decías. ¿Qué tal? Bien, te resumimos un momentito. La idea es que estábamos evaluando la relación que hay entre la disminución de la inhibición que medimos con TMS en el conjunto de los pacientes. Últimamente lo que hacemos es, voy a poner la diapositiva de la TMS con un solo pulso. Estamos valorando la cantidad de inhibición que tienen los pacientes con un solo pulso, que la vemos así más o menos. Vamos, en la gráfica de arriba y en la de abajo son dos maneras de ver lo mismo. Es la cantidad de excitación cortical que se produce cuando das un pulso. Cuanta mayor es la excitación, menor es la inhibición, se supone, ¿no? Entonces los pacientes los ves en azul y los controles en verde. Esto significa que en los pacientes la inhibición es globalmente menor. Como en el otro experimento que tenemos, en el que buscamos la diferencia entre los potenciales que se evocan por un sonido cuando lo has producido tú o cuando lo estás escuchando, es lo que llamamos descarga consecuente, que los controles que los ves aquí a la derecha, pues se produce una inhibición de la primera parte del potencial, una inhibición muy grande. En los pacientes se produce menos. Como esta inhibición es consecuencia de una señal inhibitoria que manda una región a otra, la región motora a la región sensorial, pues pensamos que puede tener que ver también con esa disfunción inhibitoria que tienen en conjunto los pacientes y que vemos con TMS. Entonces, por ahora, esto simplemente es para exponeros esta idea. Por ahora, las relaciones que encontramos no nos muestran apoyo a esta idea, o sea, no son estadísticamente significativas. Pero sí es verdad que solo en 20 casos tenemos ambos datos. Y claro, si las muestras son heterogéneas, pues mezclar pocos pacientes de grupos diferentes, pues es mala idea, ¿no? Pero vamos, sobre todo queríamos que conocierais esta idea y que trabajaremos en ella. En Madrid no vais a poder trabajar en ella porque solo vais a tener TMS y EEG, pero no tendréis el estudio de lo que llamamos descarga consecuente. Yo he estado hablando, por cierto, ahora que estás aquí, he estado hablando con Javier hace unos días para decirle que tanto lo de los taxis como el aparato de encefalografía, como seguramente también la participación de Getafe ya están arreglados. Entonces, bueno, pues podéis poneros en marcha completamente ya. Sí, le comenté a Javier que nos hacían falta algunos, bueno, todos los que requieran para la evaluación cognitiva. O sea, porque tenemos las colaboradoras a las PIRES, tal, la parte de rayos está Carmen con ello como para volverlo a refrescar, porque ya sabes que estas cosas te dicen que sí, pero luego hay que estar ahí. Sí. Y nos falta, porque no tenemos ni siquiera en el CSM en Parla, ni siquiera tenemos un WISE, hay uno, pero es del 93, creo, o sea, que no está desfasado ya. Y no sabía eso, si había forma de conseguirlo o no, o a través del estudio me refiero, porque yo lo he preguntado en el hospital y en el CSM y me han dicho que no. Entonces lo quería plantear. Que sí, claro que sí podemos comprar los test cognitivos que Necesario. Entonces, pues no sé, decidnos los que os hacen falta concretamente y los compramos, ya lo hemos hecho para Córdoba, ¿no? Para Córdoba les compramos los test cognitivos también, sí. Sí, Vale, seguro. le he hecho el vistazo porque yo creo que tenía como un pantallazo de una diapositiva o de uno de los documentos. Le he hecho un vistazo y si no te escribo un mail y te digo, porque no tenemos nada. Sé que hay unos que se podían imprimir como en las plantillas y así, pero otros que no, obviamente. Entonces, bueno, yo le he hecho un vistazo y si no te lo envío por email. ¿Te parece? Lo que haría falta, lo único Vale. que para comprar
los test psicológicos estos habitualmente tiene que pedirlos un psicólogo colegiado o algo así. Entonces, bueno, yo te doy la manera de facturarlo y buscamos cómo comprarlo, ¿vale? Vale, perfecto. Gracias. Nada. Venga, ¿alguna cosa más? Pues nada, seguimos en ello entonces. Venga, hasta luego a todo el mundo. Vale, venga, hasta luego. Chao. Luego.